Cambiamos de tercio y ahora vamos a pasar a hablar del COVID. La siguiente comunicación, el siguiente póster lo va a presentar el doctor José Luis Casado. Lower T-cell response against SARS-CoV-2, variants of concern after MRI vaccination and risks of breakthrough infection in people living with HIV. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros por estar aquí. Y lo segundo, por supuesto, agradecer al Comité Científico por elegir nuestro trabajo para que os contemos aquí un poquito lo más rápido posible y un trabajo muy cortito, pero que yo creo que puede aclararnos un poco o situarnos un poco en qué situación estamos con respecto a la situación del COVID y en el VIH, ¿no? Sobre todo con las vacunaciones, ¿no? Entonces, como veis, es un trabajo que lo que hemos intentado es saber la respuesta de células T a las distintas variantes de interés y qué ha significado eso en las nuevas infecciones en pacientes con infección por VIH, ahora veréis, generalmente durante la era Omicron, ¿no? Entonces, en este grupo que trabajamos en el Hospital Ramón y Cajal, sobre todo en el Laboratorio de Inmunovirología, que es con el que sobre todo trabajamos, pues lo que intentamos era ver esa respuesta de linfocitos T, no solamente contra la cepa central de Wuhan, sino también contra las variantes de interés Delta y contra la variante Omicron, ¿no? En personas que viven por el VIH, que habían recibido 2 dosis de vacunas de mRNA, generalmente Pfizer, más raramente Moderna, y analizar durante el seguimiento las infecciones que tenían por SARS-CoV-2, ¿no? La metodología la podemos desarrollar más si queréis, pero brevemente lo que hacíamos era respuesta humoral, serológica, por Abbott de títulos de IgG, sobre todo anti-spike, que es lo que hacíamos, con el límite de positividad, ya lo sabéis, que está en 7 Baus, aunque luego podemos discutir cuál es el límite clínicamente significativo, pero este es el límite que se considera positivo. Y lo que hacemos es una respuesta inmune celular por citometría de flujo en PBMCs, trabajando con péptidos de la espícula, de spike de las distintas variantes, y lo que hacemos es mirar la respuesta CD4 y CD8 de interferón gamma por citometría de flujo tras estimulación por estos spike, ¿no? Y lo que hicimos, gracias a que los tenemos en seguimiento a todos los pacientes en la consulta, con lo cual los íbamos llamando de forma, aparte de que ellos estaban enterados de que tenían que informarnos, para que nos fueran contando. Y aquí veis un poco lo que hemos podido hacer hasta ahora. Lo que voy a presentar son los 142 pacientes que incluimos en la cohorte. Como veis, la edad media es más o menos mediana, lo que vemos en nuestra cohorte, 53 años, la mayoría varones, hombres que tienen sexo con hombres. Fijaros que datos importantes, 58, que son un 41%, tenían alguna comorbilidad, hipertensión, diabetes, aunque hay un 7% solo de obesidad. Y lo más importante quizá es que son pacientes muy hipertratados, de larga evolución, pero que a pesar de un CD4 nadir bastante bajito, casi el 38% habían estado por debajo de 200 CD4, actualmente solo teníamos 6 pacientes con CD4 actuales por debajo de 200, que viene un poco a representar lo que suele pasar en pacientes muy hipertratados, donde la mejoría inmunológica hace que esa población se vaya perdiendo, ¿no? Fijaros cómo el cociente CD4-CD8 nadir era de 0,15 y actualmente era de 0,88, eran pacientes con mucha reconstitución inmunológica. Y conseguimos tener una mediana de tiempo desde la segunda dosis hasta que conseguimos hacer los controles analíticos fue de alrededor de casi 2 meses. ¿Qué es lo que vimos? Pues algo esperable. Generalmente hay una correlación entre la respuesta humoral y celular en nuestros pacientes, medida en este caso por respuesta de CD4 a la cepa central. Fijaros que hay una correlación muy positiva, aunque 5% de los pacientes no alcanzaban ni el límite de positividad de Baus de la respuesta humoral y un 12-16%, midiendo CD4 o CD8, no tenía respuesta celular después de 2 dosis de vacunación. Más importante, la correlación que había entre la respuesta celular a las distintas variantes que estábamos estudiando, fijaros que son buenísimas desde el punto de vista de valores por encima de 0,8 en todos los casos. A la izquierda veis entre cepa central y variante Delta, la cepa central y la variante Omicron, o la variante Delta y la variante Omicron a la derecha, que como veis la correlación es muy buena. La parte buena o mala, dependiendo cómo lo mires, es que naturalmente ese porcentaje de respuesta celular que observamos a la variante central iba disminuyendo progresivamente
tanto con la Delta como en la Omicron, sobre todo más con las variantes Omicron, cuando hacíamos el test in vitro, que era significativo siempre entre cepa central y, sobre todo en CD4, y cepa de la variante de Omicron, y fijaros cómo casi solamente en total un 70% podían tener respuesta celular a las tres variantes de interés. Pero no solo eran frecuencia-respuesta, cuando miramos la magnitud de respuesta, el porcentaje de células que expresaban interferón en citometría de flujo, fijaros cómo volvía a bajar la respuesta de forma significativa, que volvía a encontrarse diferencias entre variante central, variante delta o variante Omicron. Volvía a demostrar que íbamos perdiendo capacidad inmunitaria en esos pacientes. Desde el punto de vista de infecciones incidentes, gracias a que tener el seguimiento, podíamos ver qué pasó durante el último año, desde la segunda vacunación hasta que la veíamos en consulta, y teníamos un seguimiento de casi un año de esos pacientes, ¿no? Tenemos en seguimiento a los pacientes, pero en principio cortamos más o menos cuando les correspondía la tercera dosis, porque no sé en vuestras consultas, pero tenemos muchos pacientes que están rechazando la tercera dosis de vacunación y casi la mitad de estos pacientes no querían revacunarse la tercera dosis, a pesar de estar en el estudio, con lo cual decidimos cortar la primera parte del estudio hasta aquí, hasta un año de seguimiento con estos pacientes después de las dos primeras dosis. Y lo que teníamos en esos 142 es que hemos tenido 29 pacientes que tenían una infección por SARS-CoV-2, que es un 17%, y todas estas infecciones incidentes se asoció de forma significativa con peor respuesta humoral, como podéis observar, los que habían tenido peor respuesta a la segunda dosis de vacuna, y como podéis ver tanto a la izquierda como a la derecha, con CD4 y CD8, había diferencias significativas en cuanto a la respuesta celular. En este caso daba igual a cuál fuera, sobre todo incluso con la cepa central, se asociaba al riesgo de infecciones que en este caso eran la mayoría asumidas por Omicron, porque todas se produjeron a partir de noviembre, con lo cual la respuesta celular condicionaba, algo que todavía no se había contado, un mayor riesgo de infecciones incidentes. Como teníamos muy poco paciente con CD4 actual para poder analizar ese riesgo de respuesta celular a infecciones incidentes, si lo analizamos con el CD4 nadir y el cociente CD4-CD8 nadir, y no conseguíamos demostrar con CD4 actual, pero sí conseguíamos ver que se asociaba con un menor incremento de CD4 y del cociente CD4 y CD8 con esa respuesta inmune celular, considerando cualquier variante de interés, lo cual pues parecía que podía condicionar, era el único factor con estos pacientes. En conclusiones, encontramos una respuesta de linfocitos T contra las variantes Delta y Omicron en alrededor, o al menos, lo podemos mirar, con el 70% de los pacientes que viven con VIH. La parte que podemos mirar de la otra parte del vaso vacío o lleno es que entre 12 y 30% de los pacientes no tenían respuesta celular a 2 dosis de vacunación. Además, como os hemos mostrado, la respuesta fue menor que la observada frente a Omicron o a Delta, frente a la cepa original de virus Wuhan en frecuencia y en magnitud. Esta menor respuesta la vimos asociada con infecciones por SARS-CoV-2 durante el seguimiento antes de la tercera dosis, que ya os digo que no está administrada en todos, y lo único que encontramos es que había una menor reconstitución inmune medida por recuento de linfocitos CD4 durante el tratamiento antirretroviral. Como hipotetizamos es que pueda ser porque hay menos linfocitos naive para ser reclutados en esa respuesta inmune celular. Es verdad, la parte también positiva es que todas esas infecciones fueron leves, solo tuvimos un paciente que ingresó, una mujer que no había tenido respuesta ni serológica ni celular y que hizo un ingreso que no tuvo problemas más que no ingresó en planta, no necesitó UBI ni por supuesto falleció, que era una mujer además con virus T avanzado y con enfisema, ¿no? Lo cual por la parte positiva es que estos pacientes parece que la edad y la respuesta celular en la mayoría de ellos protegen de infección o de enfermedad severa. Y con esto nada más, muchas gracias y a cualquier pregunta que queráis. Hola, bueno, gracias por la
la presentación. Un poco, ¿no?, como lo comentábamos antes, que sorprende un poco, ¿no?, el que haya casi entre 12 y 28% de pacientes sin respuesta celular. ¿Crees que puede haber un tema metodológico en el sentido de, o sea, cómo definís el threshold para respuesta celular? ¿Usáis citometría basada en alguna secreción de citocina? ¿Crees que es igual con el ISPOT, que es un poco más sensible, esas ratios serían más altas? Perdona, Madrid, es que no te he oído, lo siento. Que me sorprende un poco que haya tantos, ¿no?, que no detectáis respuesta celular. Entonces me preguntaba si puede ser por no sé, al usar la citometría, que siempre es un poquitito menos, da mucha información sobre la funcionalidad de esas células, pero igual es menos sensible para detectar con el ISPOT, por ejemplo, eso puede hacer que se detecten menos. ¿Y cómo habéis definido el criterio de respondedor basado en la citometría? ¿Es a marcadores de activación o alguna citocina intracelular? El término que usamos habitualmente en la citometría, ¿sabes cómo es? Que es la separación CD4-CD8, se cocultiva con Spike. Lo que usamos son con Spike, que son comerciales de las distintas variantes, Wuhan, Delta y Omicron, y luego al estimularse se identifica cuáles producen interferón. Y siempre lo que consideramos positivo en esa cifra es que haya al menos 2 veces por encima de los controles negativos. Siempre sea para Wuhan, sea para Spike, son lo que se hacen a la vez, ¿no? La verdad es que viendo los datos publicados, no en pacientes VIH, sino en la población general, los datos son muy similares. Es decir, los datos son muy similares en que entre Omicron baja, siempre con respecto a Delta y con respecto a, por lo menos lo que yo he revisado, con respecto a la población general, y esa bajada, la discusión no solamente es cuantitativa, como nosotros hacemos, sino la discusión siempre es sobre funcionalidad, que en algunos grupos han tenido la capacidad de hacer incluso funcionalidad de esos CD4, CD8, con lo cual han podido intentar razonar que esos pacientes podían estar protegidos de enfermedad severa gracias a esa respuesta frente a Omicron. Pero la diferencia quizá en este grupo de VIH con respecto a la población general no es ese escalón, es que el escalón probablemente de los no VIH está un poco más elevado. En la población general, por ejemplo, ya sabes que la inmunidad celular, nosotros en otro grupo que tenemos de sanitarios solo tenemos un 5% sin respuesta celular a la población, a la cepa central, no más, y no llegamos a un 12%, 15% de Omicron como mucho, con lo cual probablemente lo que estamos viendo es el papel, creemos, de la inmunodepresión, que no podemos ver porque son una población muy seleccionada de pacientes VIH muy pretratados, con mucha reconstitución inmunológica. Sería interesante ver en pacientes con linfocitos CD4 más bajos y sobre todo tener la capacidad de hacer funcionalidad, ¿no? Una última pregunta, por favor, preguntas breves y respuestas también muy breves, que vamos regular y nos quedan 2 comunicaciones. Gracias por la presentación. Respecto a las personas que se infectaron, que eran un 20%, ¿no?, en el estudio, ¿qué proporción tenían respuesta celular y no tenían respuesta celular? Y después, los que no tenían respuesta celular, ¿qué respuesta humoral tenían? En general, solo calculamos, como no teníamos subgrupos para hacer, sino positivo o negativo, lo que medimos fue mediana. Y en todos los casos siempre salía significativo que los que se infectaban era peor humoral y peor celular, pero no solo frente a Omicron, sino también a cepa central y a cepa y a variante Delta. Es verdad que no lo he comentado porque no podía contar, pero no tenemos identificación de las infecciones si eran la variante, o sea, por la cepa de Omicron en ese momento. Asumimos que todas eran Omicron por el periodo en el cual se produjeron, que a partir del 15 de noviembre en nuestro hospital se consideró que todo era Omicron, ¿no? Entonces, sí es verdad que jugaba un papel la inmunidad tanto humoral como celular, como era de esperar. Muchas gracias.